Pues buenas tardes. Te invito a que te pongas de pie, los invito, y a todos los que están viéndonos en casa también los invito. Si algo aprendimos de esta pandemia, yo creo que espero que hayamos aprendido a adorar a Dios. Te invito a que si estás en casa, que no escuches las alabanzas ahí acostado, ponte de pie, canta con nosotros, porque la alabanza es eso, adorar a Dios. Tenemos 2 cantos, 2 canciones, esa es la oportunidad que hoy tenemos esta tarde. Y quiero que de verdad sea un tiempo de que tú alabes a Dios. No que yo cantando y que si se me salen gallos o lo que sea, pero que tú con tu corazón alabes a Dios. Siéntete con libertad, ya sea aquí o en casa, de levantar tus manos, de aplaudir, de decirle: Señor, tu gracia es maravillosa. Vamos a empezar con una oración. Dile: Señor, gracias por esta tarde. Y los que están allá, no sé qué hora nos estás viendo, pero gracias por este tiempo que podemos pasar juntos adorando a Dios. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu gracia, por tu amor, porque cada vez que despertamos, cada vez que tenemos un día más, es una oportunidad más de disfrutar de tu amor, tu gracia y tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por quién eres en nuestras vidas. Gracias, Padre. Y vamos a cantar de ti, de tu gracia sublime, de cuán hermosa y preciosa es tu gracia y cómo rompe la cadena del pecado en nuestras vidas. Gracias, Señor. Amén, amén. Vamos juntos a alabar al Señor. Pon tus manos aquí. Y no importa si estás aquí o en casa, si somos 2, 3, 5 mil, ¿qué importa? Tu alabanza para Dios nace de tu corazón. Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste
ofrenda de tus palmas, de tu corazón. Dile: gracias por tu gracia perdonadora. Gracias, Señor. Gracias por el regalo inmerecido de tu amor, por el regalo inmerecido de tu perdón, de tu favor, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que vengas a este lugar, que toques nuestro corazón, Señor, que no salgamos igual, que hoy tu palabra, tu amor, tu presencia, Señor, haga algo diferente en nuestras vidas. Que no nos quedemos solamente en venir como un ritual y bueno, ya fui a la iglesia, pero que estemos aquí, Señor, esperando, expectantes de tu presencia, Señor. Y pide con este canto, Señor. Decía David: examina, oh Dios, mi corazón y ve si hay en mí camino de maldad y enséñame el camino recto. Así es que vamos a pedir: Señor, examina hoy nuestros corazones. Examina mi corazón, con tu perdón lávame del todo, en cada rincón de mi ser, con
Gracias, Señor. Te amamos. Toma un minuto, inclina tu rostro y dile: Señor, eres mi Señor, mi Salvador. Porque hiciste un sacrificio por todo el mundo en esa cruz. Tú te has vuelto mi Señor. Jesús, examina, como dice este canto basado en esa escritura preciosa. Examina, oh Dios, mi corazón y ve si hay en mí camino de maldad y enséñame, Señor, el camino recto. Enséñanos, Señor, a andar por caminos y por veredas derechas, para que, Señor, podamos gozar plenamente de una vida, la vida que tú diseñaste para nosotros, Señor, la vida que tú tienes preparada para nosotros, que tú has preparado. También lo dice tu palabra, Señor. Tú has preparado buenas obras de antemano para nosotros. Gracias te damos, Señor, por esta tarde. Gracias por poder estar juntos. Qué privilegio estar juntos, Señor. Como ayer aprendíamos, los que pudimos tener la bendición de ir, cuántas vidas han sido sacrificadas, cuánta sangre ha sido derramada por proteger y preservar tu palabra, la Biblia, donde nos habla de tu amor, de tu gran amor transformador. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, por favor. Qué bueno que hay quórum, a pesar de todo, a pesar del cansancio, a pesar de ¿a qué horas llegamos yo ahorita? Como a la 1 de la mañana, 1:30, ¿sí? Por andar de paseantes, ¿verdad? Porque después del museo, pues nos fuimos a conocer algunos lugares que son pues típicos de la ciudad de Washington, que seguramente los hemos visto en las películas, la Casa Blanca, el Capitolio, el Lincoln Memorial, ese tipo de cosas. Fuimos a darnos una vueltecita por ahí. Así que no nada más fue el hecho de ir al Museo de la Biblia, aunque fue muy importante el hecho de ir al Museo de la Biblia. Les recomiendo que los que no hayan ido, vayan. Y si no, vamos a organizar otra vez, porque está impresionantemente padre, increíble. A los que nos oyen allá en internet, les recomiendo que se hagan un viaje especial a la ciudad de Washington, D.C., para ir a visitar el Museo de la Biblia, no nada más los otros museos, que hay un montón de museos ahí. Pueden hacer un viaje especial para visitar museos. Nada más, hay unos cerrados el día de hoy, pero hay otros que están bien. Nuestras contribuciones, ofrendas y demás, las vamos a poner ahí. Cato, te pido que los pongas por ahí cerca de la puerta, la mesa, para que al final no se nos vaya a olvidar. Y sus contribuciones y sus ofrendas, pues lo van a hacer al final, ya que vayamos de salida. ¿Les parece bien? Sí. Hola, chicos, qué bueno que están aquí. Y bueno, pues pedimos también por la gente que todavía se quedó. Hay gente que se quedó allá en Washington todavía a pasear, a disfrutar el fin de semana. Y pues pedimos al Señor que regresen con bien también, ¿verdad? Y a todos los que están viajando en estas vacaciones también. Te agradecemos, Señor, en esta hora, tu infinito amor, Señor. Tantas cosas por las cuales agradecerte: tu salvación, tu misericordia, tu perdón, nuestras imprudencias, Señor, que a veces somos bien imprudentes, y a pesar de eso, tú sigues ayudándonos, Señor, sigues amándonos con ese amor incondicional. Gracias, Padre, por cada vida aquí. Gracias por las personas que del otro lado puedan escuchar este mensaje. Que seas tú, Señor, el que hable a nuestros corazones, a nuestras vidas, y que sea tu Espíritu Santo que nos transforme a través del poder de tu palabra, Señor. Bendito seas. En el nombre de Jesús decimos amén. Ahorita, por este proceso, por este mes de julio, estamos no vamos a tener miércoles presenciales, lo vamos a hacer vía online, nada más. Así que este miércoles, durante todo este mes, no va a haber miércoles presenciales.
Hoy empieza la escuela, ¿cómo se llama? BBS, ¿cómo que dice? Vacation Bible School. La iglesia, no, la escuela bíblica de vacaciones, que en realidad no es una escuela, los niños se divierten como enanos. ¿Y de qué grados a qué grados son, Adaí? Desde preescolar hasta quinto año, ¿sí? Pueden venir si no se han inscrito, y si alguien allá de los que nos esté escuchando, hoy empiezan a las 8 de la noche. Oh, pues estoy mal yo a los 6:35, 6:45, ok. Y ahí se van a divertir como, no, es increíble. Las cosas que se hicieron allá y toda la escenografía y todo eso está muy padre. Si no la han visto, aunque sea, dense una bolsita para que vean la escenografía, quedó bastante bien. Donde Adaí colaboró también bastante con ello. Y gentes demás aquí en la iglesia, que metemos la mano a veces ahí también, haciendo las producciones churro brusco, ¿verdad? Así es. Y bueno, ¿qué más tenemos que anunciar? Nada más hasta ahorita. ¡Ay, la clase de los bautizos! Es la próxima semana a la 1 de la tarde. ¿A qué horas? 1 de la tarde. Es una clase que dura 30 minutos, simplemente para encontrar cuál es el sentido verdadero de por qué nos bautizamos. Porque tú me puedes decir, no, es que yo me bautizaron a mí de chiquito. Pues a mí también, yo les dije que me bautizaron como 3 veces. Pero en realidad no había un propósito. Y el día de hoy hay un propósito por el cual nos bautizamos. Esto simple y sencillamente es el hecho de simbolizar y ejemplificar y dar testimonio de lo que internamente está ocurriendo en nuestras vidas cuando nos convertimos a Cristo, cuando reconocemos a Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Rey, cuando viene ese arrepentimiento provocado por el Espíritu Santo al escuchar su palabra. Eso es importante que lo entendamos en esta clase, que va a ser a la 1 de la tarde aquí en el salón, no sé si en el amarillo o en el verde, en uno de los salones de acá atrás. Ahí va a ser ¿cómo se dirá? No es entrenamiento, no es capacitación. Bueno, una clase para lo que es el bautismo, porque los bautismos son de esta semana que viene en 8 aquí a un lado. Así que tengamos pendiente esto, no sin más por decir. Vamos a dar gracias por la palabra del día de hoy y decirle al Señor que alinee nuestros corazones. Este mensaje es muy breve el día de hoy, porque sabemos que mucha gente no está el día de hoy por lo mismo del viaje y demás. Así que qué bueno que los que, a pesar de que llegamos tarde ayer, sí, estamos aquí. A ver, ¿cuántos de los que estamos ayer? Aquí estamos todavía, ¿verdad? O sea, ¿a qué horas llegaron a la casa, Denis? ¿Como a la 1? Sí, nosotros llegamos 1 hora después. Ahí nos veníamos correteando. Por culpa del Denis fuimos a parar a unas pupusas allá buenísimas que estuvieron adelante de Washington, D.C., ya viniendo para acá. Y bueno, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella podemos encontrar tantas y tantas promesas con las cuales tú nos bendices, nos das la seguridad de que tú nos amas, Señor. Gracias, Padre, por cada persona que pueda escuchar este mensaje, Señor. Aunque breve, Señor, es un mensaje que nos va a ayudar para comprender tu eternidad y nuestra eternidad contigo, Señor. Bendito seas. En el nombre de Jesús, todos decimos amén. Amén. Y yo no sé, aquí los hijos, los pequeños, nos van a decir, a ver, ¿qué pasa cuando te promete tu papá algo? ¿Sí? Cuando tu papá te promete, no, es que si te portas bien, te voy a llevar a la feria. Si te portas bien, te voy a comprar una bicicleta. Si me sacas buenos grados, vas a pasar al siguiente año. Entonces, había la historia de una persona muy cercana a nosotros que quería, era la historia del burro.
¿sí? No, la vaca. La historia de la vaca. Era un burro y luego la vaca. Pero que la cuestión principal era que este niño estaba dando lata con que tenía hambre, ¿no? En la carretera iban para cierto lugar. Entonces, el papá de este niño dice, no, espera, porque no se quería detener. Y entonces el papá le dice, no, ahorita, como, no, papá, que tengo hambre. Era como norteñito. Que tengo hambre. Y le dice, no, sí, ahorita que nos detengamos, espérate. No, pero es que quiero comer, quiero unos tacos, quiero algo. Y el papá le dice, es que ahorita que lleguemos al restaurante, no nada más van a hacer tacos, te voy a comprar la vaca entera. ¿Sí? Y total, se cayó el niño. Llegaron al lugar del destino, llegaron a comer. ¿Y qué creen que dijo el niño? Quiero mi vaca. Pues ¿cuál vaca? Quiero mi vaca. Y quiero mi vaca. Y hizo el pancho de la vida porque quería su vaca, ¿no? Entonces imagínense este tipo de cosas que a veces, no sé si irresponsable o inconscientemente hacemos los papás a nuestros hijos. Y es como cuando los corregimos, ¿no? Te voy a dar unas nalgadas, si te sigues portando así. Te voy a dar tu mantequilla. Si te sigues portando, y nunca se las cumplimos, pues también, ni van a hacer nada, hombre, ni te preocupes. O sea, si le vas a decir a tu hijo pequeño, te voy a dar tu mantequillita, entonces cúmpleselas, aunque sea con mucho amor, pero sí hay que cumplir las cosas que prometemos, ¿no? Y esto es algo que nosotros como hispanos a veces prometemos y no cumplimos muchas cosas. Pero eso sí, mañana sí te pago. No, mañana voy. Mañana sí que lo hago. Decía, había una canción de Chava Flores que así decía. Mañana voy a ir. ¿Sí? Oye, ¿cuándo vienes a la iglesia? Este domingo voy. ¿Sí? Mañana empiezo. Oye, ¿cuándo vas a pagar? Uy, no, mañana, ¿no? Y somos los hombres y las mujeres del mañana. Nosotros los hispanos a veces, ¿no? Y entonces hacemos en nuestra naturaleza humana muchas promesas que nunca cumplimos. Porque así somos. Está en nuestra naturaleza prometer y no cumplir. Y muchas veces hemos escuchado acerca de las promesas de Dios. Ustedes imagínense que Dios nos ha prometido una vida eterna, nos ha prometido la salvación, nos ha prometido el perdón de nuestros pecados. Y resulta que llegamos al final de nuestra jornada en este mundo, se acaba todo y de repente ya no hay nada. Y el Señor llora. Pues no me habías dicho que había vida eterna. No había nada de eso. Qué frustrante debería de ser eso para todos nosotros. Quiere decir que vivimos una vida en vano, una vida de balde. ¿Para qué me dediqué al cristianismo? ¿Para qué le entregué mi corazón, mi alma, mi todo al Salvador Jesucristo? Si después no va a haber nada. Sería como muy inútil creerlo. Pero Dios lo que promete lo cumple. Y ahí es donde nosotros tenemos que aferrarnos a estas promesas de Dios. Y el Señor nos ha hecho muchas promesas a través de su palabra. En segunda de Pedro, que es el texto con el cual vamos a empezar, la segunda carta, epístola, como quieran llamarle, de parte de Pedro, aquel discípulo al que Jesucristo llamó primero, que era pescador, que era de fuerte temperamento, y por ahí dicen que era mal hablado, yo no sé, la Biblia no habla acerca de cuántas groserías decía, pero de que era fuerte al hablar, era fuerte. En segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículos 3 y 4, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Siguiente versículo. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Eso subráyenlo si tienen Biblia, ya sea electrónica o en papel.
para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, es decir, a causa de los malos pensamientos, a causa del pecado, a causa de tantas cosas que el día de hoy nos siguen afectando. Y bueno, pues aquí el Señor nos está dando varias instrucciones, nos está diciendo algo importantísimo, que es lo que nos interesa el día de hoy, que el Señor nos ha dado promesas. Y esas promesas están escritas aquí en su libro. Dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué? Para que un día vamos a llegar a ser partícipes de esa naturaleza divina. ¿Qué quiere decir eso? Que el día de hoy no somos como el cuerpo de Cristo cuando ascendió a los cielos, pero va a llegar un día en que la eternidad vamos a tener un cuerpo semejante al de Cristo, un cuerpo glorificado, un cuerpo que ya no va a necesitar paredes, o que vamos a poder cruzar el tiempo, el espacio, paredes, todo eso. Entonces yo creo que el día de hoy vamos a ver varios versículos bíblicos que son promesas que Dios nos ha dado específicamente a nosotros, los que hemos creído. Y detesto, me choca decirlo, pero si tú o si alguna persona allá no ha recibido a Jesucristo como su Señor y como su Salvador, no van a poder ni recibir ni percibir la magnitud de estas promesas. Porque para recibir las promesas, pues necesitaríamos ser partícipes de esa gente que nos está dando las promesas. Tendríamos que ser hijos de Dios para esto. Romanos 10:9 dice que si confesamos con nuestra boca, o sea, dice con tu boca, que Jesucristo es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Hay una promesa que el Señor nos está dando. Tú te vas a salvar del fuego eterno, tú te vas a salvar del infierno. ¿Por qué? Por causa del pecado. Dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, cuando lo haces Señor de tu vida. Entonces, esto es importantísimo lo que dice Romanos 10:9. Tenemos que confesar, o sea, tenemos que decir: Señor, yo quiero que entres a mi vida, yo te quiero como mi Señor, yo te anhelo como mi Salvador, Señor. Entrego yo mis faltas, mis pecados el día de hoy. Y lo mismo, el mismo mensaje lo doy aquí, se los doy a la gente que nos esté escuchando allá afuera. ¿Quieres recibir las promesas del Señor? Tienes que humillarte. Y humillarse significa no que te hagas así apocado, no que te hagas agachón, sino que digas: Señor, yo realmente me arrepiento de todas las cosas que he hecho. He hecho muchas cosas que son fuera del control humano, fuera del control mío, que van en contra de tu voluntad. Señor, he hecho tantas cosas que te han ofendido, que el día de hoy yo me quiero arrepentir, Señor, y que tú limpies mi corazón. Y eso fue lo que hizo Jesucristo en una cruz. Cuando Él derramó toda su sangre preciosa en esa cruz, fue para limpiar nuestros pecados. Tenemos que humillarnos delante de Él, arrepintiéndonos de lo mal que hemos vivido, de lo mal que hemos hecho, para poder recibir esas promesas. Y mi recomendación es, tanto aquí para los que están allá a través de internet: ¿sabes qué? Acércate a Jesucristo. Yo le pido al Espíritu Santo que ponga la fe suficiente en tu vida para que digas: ah, caray, creo que sí necesito algo que yo no tengo, que veo que mucha gente lo ha obtenido, pero yo no lo tengo. Y eso es hacer el Señor de tu vida a Jesucristo, ese que se levantó de los muertos, ese que dio todo para que tú y yo fuéramos libres del pecado y de la muerte. Cuando tú te humillas, cuando tú te arrepientes, cuando tú recibes a Jesucristo como tu Señor y Salvador, te aseguro una cosa:
que todas las promesas que están escritas en la Biblia son para ti. Que todas esas promesas van a ser tuyas. Y aquí hay varias instrucciones que tendríamos que entender. Hay varias cosas que son para nosotros. Y muchos de nosotros sabemos muchos versículos y los hemos escuchado a través de las predicaciones, los hemos escuchado a través de gente que nos lo dicen, pero no los hemos experimentado a veces. Porque no, pues es que yo no sé si a mí Dios me eche un ojo. Yo no sé si Dios tenga algo para mí. Yo no escucho la voz de Dios. Yo tampoco he escuchado la voz audiblemente, nunca en mi vida. Pero sí la he escuchado a través de su palabra. Yo a través de su palabra he escuchado su voz y he podido ver la importancia que es el pasar un tiempito. Y digo tiempito porque a veces es lo único que tenemos en este mundo tan vertiginoso y que va corriendo tan rápido. Ese tiempito, digo yo, pues tiene que ser de calidad con el Señor. Si es muy poquito lo que tienes, 10, 15, 20, una hora, para darle al Señor, dáselo, pero realmente de calidad. Donde tú no estás diciendo, Señor, yo te pido por este coche nuevo, o esta casa nueva, o esta ropa nueva, o esto. Y a veces nuestra oración se convierte en la lista de Navidad. O en la lista de Aladino y la lámpara mágica. Y creo que así no debe de ser. Cuando tú quieres entrar en comunicación con una persona, lo que tienes que hacer es aprender a escuchar. Eso es lo que tenemos que hacer cuando leemos la palabra de Dios. Hay que aprender a escuchar. Alguna vez oí de nuestro pastor Héctor Hermosillo que decía, es que el hablar con el Señor, el meterte a su palabra es, lees un versículo. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ya entendí. Por eso pones en mi corazón tu palabra. Y decía el pastor Héctor Hermosillo que a veces es cuando tú lees algo y oras, entiendes, dice, como esos pajaritos que levantan la cabecita para recibir el alimento de la mamá. Y así es como recibimos el alimento de Dios. Leemos la palabra, reflexionamos y le pedimos al Espíritu Santo, ayúdame a entender. Y en ese momento viene esa reflexión y viene ese alimento que solamente puede proceder del cielo. Y yo creo que así es la instrucción que tendríamos que seguir. Tenemos que empezar a adueñarnos, a apropiarnos, a hacernos, a personalizar, por utilizar una palabra, las promesas de Dios. La única manera es guarda silencio si quieres escuchar la voz de Dios. Ahí en tu tiempo con el Señor, Señor, habla mi corazón, habla mi vida. Ya leí tu palabra el día de hoy. Háblame. Y a veces en silencio el Señor te habla. Ahí en ese silencio el Señor te empieza a revelar cosas. Ya entendí, Señor. Ya entendí. Que no me callo. Que hablo tanto que no te permito hablar, Señor. Yo a veces soy así, que estoy hablando con alguien, bla, 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 y quiero que me entiendan algo, pero no me entienden porque ellos quieren decir cosas también. Y a veces para poder entender tenemos que callar. Esposas, ¿entendieron? A veces no escuchan a sus esposos porque ustedes están yacata, yacata, bla, 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 bla. Yo sé que les encanta comunicarse. Yo sé que les encanta mucho hablar. Y hay algunos hombres que también. Pero más las mujeres. Lo mismo es con el Señor. Con el Señor tenemos que reflexionar. Señor, ¿qué me quieres decir? Otra de las cosas que tenemos que hacer cuando queremos entender una promesa es, a través de la Biblia, reconoce que esa es una promesa y que es verdadera. Reconocer cuáles son las promesas, pedirle al Espíritu Santo, por favor, Señor, ayúdame a reconocer que esto es en realidad lo que yo necesito.
¿Cuál es la promesa más maravillosa que podemos encontrar el día de hoy como cristianos? Por gracia sois salvos. Esa es una promesa de Dios. No es por mi linda cara, linda nada tengo yo, pero no es por mí, por mi esfuerzo que yo tengo, o por mis obras. Porque allá adelantito dice, no es por obras, ¿para qué? Para que nadie se gloríe, para que nadie esté pensando, ya vieron, yo lo hice solito. Por gracia, por su favor que no merecíamos. Esa es una promesa con la que empezamos a caminar y a navegar dentro de esta vida cristiana. Y entonces ahí, cuando reconocemos esa verdad, cuando reconocemos esa promesa, tenemos que decir, Señor, afirma eso en mi corazón. Afirma eso, Señor, porque vienen momentos de nuestra vida en que, ¿de veras seré salvo yo? ¿De veras no voy a ir al infierno, Señor? ¿No me voy a cocinar ahí? ¿En serio? Cuando el Señor te dice eso, tenemos que creerlo para seguir andando en este camino que Dios nos ha dado. Ustedes imagínense que Dios nada más los hubiera, pues ya están salvados, ya ahí se ven, a ver cómo le hacen, ahí se las averiguan ustedes solos, yo ya hasta aquí llegué. No, las promesas nos sirven para afirmar nuestra fe, nos sirven para afirmar que Dios es verdadero, que Dios es un Dios real. Qué importante es poder entender de esto. Entonces tenemos que ir afirmando en nuestro corazón esas promesas. Y otra de las cosas es, en nuestra vida tendríamos que preguntarnos, bueno, ¿qué pasaría si yo viviera como si esta promesa fuera 100% verdadera? ¿Cómo me la pasaría en esta vida? O sea, si yo realmente creo al 100% que por gracia soy salvo, ¿cómo debería de comportarme? Si yo realmente reconozco que en mi corazón debo de guardar su palabra, ¿cómo debería yo de andar en esta vida? Para eso también me sirven las promesas. ¿Cuál es la diferencia que va a hacer esto en mi vida? ¿Qué pasa si vivo yo sin saber esta promesa? ¿Y qué pasa si ahora, el día de hoy, conozco de esta promesa? ¿Qué pasaría? ¿Qué diferencia está haciendo esta promesa que el día de hoy estoy escuchando en mi vida? Así tendríamos que empezar a pensar como cristianos. ¿Tú te imaginas que alguien te dice, te prometo que si corres esta carrera ¿cuántas millas son el maratón? Bueno, no me acuerdo cuántos son, 52 kilómetros creo que son. No sé cuántas millas sean, como 40 millas han de ser. Si tú corres esta carrera de maratón y llegas al final, te vas a llevar $10 millones. ¿Cómo correrías la carrera? Patas, ¿para qué te quiero? ¿Sí? Así es como debemos de correr la carrera. Pablo hablaba de la vida cristiana como una carrera, donde lo importante no está en llegar primero, sino está en llegar. Porque al llegar al final de la carrera, ahí vamos a recibir esas coronas que el Señor tiene para nosotros. Él es el puerto seguro, Él es la meta a donde tenemos que llegar. Y las promesas de Dios nos sirven para llegar ahí. Así que tenemos que tomar esa decisión de vivir de acuerdo a esas verdades eternas que Él ha puesto delante de nosotros. Aun cuando dices, no, pues yo no creo que así sea eso. ¿Cuántas cosas de la Biblia has pensado? No, esto no creo que sea así. Ay, eso de Adán y Eva, ¿quién se lo va a creer? Aun cuando no creas eso, vienen en la Biblia, son ciertas. Ayer que estábamos allí en el museo, tantas cosas que descubrimos que no sabíamos. Entonces, no es posible todo esto. Estamos en un primer video donde nos presentan lo que es el impresionante, la escenografía y las luces y todo eso que te presentan ahí. Mejor que Disney, yo creo. Increíble.
Te presentan al principio a Adán y Eva así muy rápido y de repente cuando viene la caída. Y dice el narrador, aquí es donde empieza nuestra historia real. Después de la caída, después de que el hombre peca, en ese momento empieza la historia de la palabra de Dios. Empieza la historia verdadera de la Biblia. La historia verdadera de la Biblia no se remite más que a ese esfuerzo maravilloso de parte de Jesucristo por redimirnos, por rescatarnos, por volver a restaurar esa relación que había en el principio. Y para eso nos sirven las promesas del Señor. Entonces hay cosas que a veces no queremos creer, pues si vienen en la Biblia seguramente son verdad, aunque no coincidan con lo que tú sientes, con lo que tú piensas. Y muchas veces la palabra de Dios va a estar en conflicto con lo que yo pienso, porque la Biblia es un espejo. Pero Jesucristo nos dijo claramente, ustedes van a conocer la verdad. Y cuando tú conoces la verdad, ¿qué es lo que pasa? Viene la libertad. No primero viene la libertad y luego viene la verdad. Primero tiene que venir la verdad para que yo pueda entender, ahora puedo respirar libremente. ¿Por qué? Porque ya conozco la verdad. Ya conozco que no fue por mi culpa. Yo nací con esta naturaleza de pecado. Ya entendí que en este cuerpo de muerte hay pecado desde que nací. No quiero decir que los bebés sean malos. Los niños tienen ellos son una parte especial para el Señor. De ellos son el reino de los cielos. Pero nacemos con esa naturaleza de pecado. Y el Señor nos va a ir revelando poco a poco de qué se trata. Aquí lo que tenemos que entender es que nosotros como hijos de Dios tenemos derecho a estas promesas y tenemos que confirmarlas en cada día de nuestra vida. Y que las promesas de Dios no dependen de lo que tú hagas ni de tu mérito. Entonces es importante que entendamos, primero que nada, que la salvación no es por ti. La salvación fue ¿por quién? Por medio de Cristo. Debido a la obra del Espíritu Santo que te dijo, ¿sabes qué? Cachito, alíñate. Entiende que eres pecador. Entiende que vives en pecado. Y cuando viene la voz del Espíritu Santo a tu vida a decirte y a convencerte que necesitas de un Salvador, entonces sí podemos reconocer, ¿por qué me está el Espíritu Santo revelando esto? Porque Dios me ama seguramente, no quiere que yo me pierda. Yo soy creación de Él y Él no quiere que yo me pierda. Y Él tiene un plan para mí. No estoy en esta vida de oquis. Y el que no sepa qué es de oquis es de balde. El que no sepa qué es de balde es de barbas. El que no sepa qué es de barbas, pues ahí lo investigan después. O sea, no estoy aquí en esta vida inútilmente. ¿Por qué? Porque una de las primeras promesas que el Señor nos ha dado está en Primera de Juan 24 y 25. Primera carta de Juan, capítulo 2, 24 y 25. Dice, lo que has oído desde el principio permanezca en ustedes. O sea, lo que desde el principio oyeron, eso debemos de hacerlo permanente en nuestro corazón. Si lo que has oído desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¿Cuál era? Primera de Juan 2. Versículos 24 y 25. Vámonos a Hebreos 9:15, por favor. Hebreos 9:15, tenemos otra promesa ahí. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo
muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Tenemos un mediador, mis amados. Ya no nos manejamos por nosotros mismos. Esa conexión que pretendemos tener con papá ya no es a través de mi esfuerzo, no es a través de sacrificios de nadie, es a través de ese mediador que es Jesucristo, y a través de él he obtenido yo esa promesa de la vida eterna. En Juan 1, 12 y 13, allí hay una promesa. Jesucristo vino a su pueblo, al pueblo judío, al pueblo de Israel. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Lo rechazaron. Eso fue lo que pasó. Ellos lo rechazaron. ¿Por qué? Porque según ellos no era ese Mesías, ese ungido enviado, no era ese rey que los iba a librar de la bota romana. Y entonces ahí cuando leemos este evangelio de Juan en el versículo 12, dice, después de que dice que a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. O sea, ¿quiénes son los suyos? El pueblo de Israel. Ellos no lo recibieron. Dice, mas a todos los que le recibieron, ¿a quiénes? A los que creen en su nombre. ¿Crees en el poder del nombre de Cristo? ¿Crees en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo? ¿Sí crees? A los que creen en su nombre les dio, ¿qué quiere decir esto? Potestad de ser hechos hijos de Dios. Allí hay una promesa enorme. Aquellos que no creyeron que era el pueblo de Israel, yo no sé qué pasó con ellos, ni qué va a pasar. El Señor va a intentar nuevamente después de la tribulación. Pero a los que hemos creído sin haber sido judíos o hebreos o de israelitas, los que creímos en el nombre que es sobre todo nombre, nos dio esa autoridad o ese derecho o esa carta oficial. ¿De qué? De ser hechos hijos de Dios. Y si tú eres hijo de Dios, pues tú vas a recibir las promesas de papá. Si papá te ha hecho una bola de promesas, valga la palabra, te ha hecho un montón de promesas, las vas a recibir. Las tenemos que entender de esa manera. ¿Quiénes son los que somos guiados por el Espíritu Santo? Dice la Biblia en Romanos 8:14. En Romanos 8:14 Pablo escribe muy claramente el capítulo, bueno, todo el libro de Romanos, pero el capítulo 8 se los recomiendo así, total, léanlo todo. Es un capítulo impresionante, pero en el versículo 14 dice que porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, o sea, ¿quiénes somos los que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor, que hemos recibido el sello del Espíritu Santo? Estos son ¿qué? Hijos de Dios. O sea, tú y yo somos hijos de Dios, por lo tanto tenemos derecho a recibir las promesas. Gálatas 4, versículos 6 y 7. Acuérdense cómo de repente Pablo les dice a estos gálatas que se estaban yendo, decimos en mi tierra, por las tortas. ¿Qué quiere decir eso? Estaban yendo allá por otro lado que no era el que había. Se estaban desviando de la forma real de actuar después de haber recibido al Señor. Y por ahí Pablo les habla muy claramente, les dice Gálatas insensatos. Otra versión que es muy fuerte les dice Gálatas estúpidos. O sea, ¿quién los fascinó? Y ¿quién los fascinó? Es ¿quién los hechizó? O sea, ¿quién les cambió la jugada? ¿Quién les cambió la cabeza? ¿Quién les cambió la forma de pensar? No era esto, no era a través de las obras. No era a través de que ustedes se conviertan en judíos y que cumplan con todos los rituales que los judíos hacemos. No es así. Ustedes ya recibieron a Cristo, ustedes ya son hijos. Y dice ahí en el versículo 6 y en el 7, y por cuanto hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Abba Padre quiere decir papito, para el que no sabía. Esto quiere decir
Cuando tú le hablas a papá, cuando uno de nuestros hijos nos dice, papi, eso es lo mismo que está diciendo aquí Pablo. El espíritu de su hijo, el cual clama, papito, papi. Siguiente versículo. Así que ya no eres esclavo. Tú ya no eres esclavo del pecado. Ya no eres esclavo de la muerte, sino hijo. Y si hijo, también eres heredero. ¿Heredero de qué? Pero heredero de qué? De las promesas del Señor. Heredero de Dios. ¿Por medio de quién? De aquel que dio su vida por ti, el Hijo, Jesucristo. Tenemos que entender que tenemos esta entrada directa ahí donde está papá. O sea, no tenemos que tocar la puerta, no tenemos que hacer una cita con Él. Él está ahí siempre dispuesto. No tenemos que mandar un email, decir, oye, ¿cuándo me das una cita, papá? No. Es como si mi hijo quiere hablar conmigo y le voy a decir, a ver, haz una cita con tu mamá para ver cuándo te da la cita. Pues no es así la cosa. Llega mi hijo y da lata y le digo no o sí, punto. O pide algo, etcétera. Y así es el Señor. El Señor nos da acceso directo. Y ese acceso ha sido permitido por medio de Cristo. Allá en Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 18. Porque por medio de ¿quién? De Cristo, los unos y los otros, tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. El acceso nos lo dio Jesucristo. Por eso les decía al principio, si tú no has recibido a Cristo en tu vida, si tú no lo has hecho el Señor de tu vida, no vas a tener acceso al Padre. Porque Él es el único camino al Padre. Juan 14:6. El único camino es Jesucristo. En Efesios 3, versículos 11 y 12. Dice aquí, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad, digan seguridad, y acceso. ¿Qué es tener seguridad y acceso? Que yo puedo acceder, puedo accesar, puedo entrar confiadamente. O sea, por medio de Cristo tenemos esta seguridad y acceso con confianza, dice la palabra de Dios. Por medio de la fe en quién? En Cristo. Por medio de la fe en Él. Yo tengo ese acceso al Padre y a todas sus promesas. Romanos 5:2. Para confirmar esto de que no te acalambres cuando quieres llegar hasta el trono de la gracia con el Señor. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Una cosa que tenemos que tener seguros, que tenemos que tener esa confianza, que no necesitamos boleto, no necesitamos ir a comprar tickets. Tenemos el acceso a través de la gracia que hemos recibido. Estas esperanzas que tenemos ahí es en las que nos gloriamos. Tenemos que entender que hemos sido anexados, no es la palabra, es adoptados por Dios. Somos hijos adoptivos en la familia de Dios. Y no importa, yo soy hijo adoptivo. Y a mi papá siempre le he dicho papá. Y mi papá es mi papá, mientras Dios me lo permita tener aquí en esta tierra, que este año cumple 97 años. Mi papá es mi papá. Y creo que más mérito tenemos los que hemos sido adoptados, porque más agradecidos estamos con nuestros padres. Porque pues no tenían la obligación de hacerlo. Yo cuando llegué a ser cristiano, yo entendí lo que era el espíritu de adopción inmediatamente. Lo entendí claramente, porque ya lo había recibido aquí en la tierra con mi papá, mi padre al que tanto amo, que lo bendigo.
Yo creo que eso es importante que entendamos el día de hoy, que no hemos recibido ese espíritu de esclavitud. No hemos recibido ese espíritu de esclavitud de parte de Dios. No podemos estar temerosos, dice este versículo, sino que haber recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre, por el cual le decimos, papi, papito, te amo, papito, échame la mano, papito, perdóname, papito, híjole, la regué. No tengo ojos para levantarlos y voltear a ver al cielo. La regué. Tenemos que entender que nosotros somos ese objeto del amor de Dios. Primera de Juan 3:1. Híjole, son muchas cosas, muchos versículos que están aquí apuntados. Pero dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Cuán amor nos ha dado el Padre. Juan 15, 9 y 10. Juan 15. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, dice Jesucristo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esa es una condición, la permanencia. La permanencia en el amor que le tenemos al Señor. Y si le amamos, le vamos a obedecer. Tenemos que guardar en nuestro corazón sus mandamientos para poder permanecer en ese amor. Ese versículo que hemos citado tantas veces, Romanos 5:8. ¿Cómo muestra Dios su amor para con todos nosotros? ¿Cómo lo muestra? Dice ahí que aún siendo quien era yo, o que sigo siendo, mas aún siendo pecadores, Cristo, su Hijo, murió por nosotros, murió por mí. A pesar de mi malagradecimiento, a pesar de mi mala onda, a pesar de todo lo que yo soy. Y un versículo que es clásico en Semilla, primera de Juan 4, versículo 19. ¿Por qué tendríamos que amarle a Él? ¿Por obligación? Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Esa es una promesa real. Tenemos que amarle a Él. Tenemos que entender que tú fuiste elección de papá. A ti te eligió para formar parte de su familia. ¿Estás consciente de eso? Que hemos sido elegidos para ser parte de su familia. Y dice la Biblia que si Él nos escogió, que somos de un linaje especial. Que es un linaje, somos así como los hijos del rey. ¡Wow! Somos un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y más adelante dice, ustedes que no eran pueblo, o sea, ustedes que no eran judíos o israelitas, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Todo esto lo habla la palabra de Dios. ¿Para qué me sirven las promesas de Dios el día de hoy? Tenemos que tomar en cuenta esto y tenemos que ser bien conscientes que si no tuviéramos nosotros esas promesas de Dios, si no tuviéramos ese acceso a las promesas de Dios, ya nos hubiéramos, como decimos aquí, cuiteado. Ya nos hubiéramos rajado, dicen en mi tiempo, en mi tierra. Ya nos hubiéramos alejado del Señor hace muchísimos años. Si no tuviéramos las promesas ahí a la vista. Y la palabra de Dios es un libro lleno de promesas. Esas promesas las puso ahí el Señor para que cumplamos con el propósito por el cual nos ha puesto en esta tierra. Tú y yo tenemos un propósito. Qué maravilloso es eso. Dice el libro de Efesios,
En el capítulo 2, en el versículo 10, ¿cuál es ese propósito? ¿Tú crees que tienes un propósito de parte de Dios? ¿O no? ¿O que estamos aquí nomás de pasadita así porque se le antojó? Y como Él es Dios, pues ya me amolé. No, hay un propósito bien claro. Efesios 2:10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para qué, para buenas obras. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales que Dios preparó desde antes de la creación de este universo, de antemano, para que anduviésemos en ellas. Ese es el propósito de las promesas de Dios. No fue accidental lo que pasó. No fue que de repente apareciste así. No. Dios tenía un gran propósito. Y las cosas que hacemos, ¿para qué son? Para alabarle a Él, para glorificarle a Él. Hemos sido aceptados, hemos sido perdonados, hemos sido libres de toda condenación. Y como nuevas criaturas en Cristo, Él nos transforma todos los días a través de ¿qué? A través de su palabra. Y a veces dices, pues es que ya no tengo fuerza. Es ayer como veníamos manejando a la 1 de la mañana. Ya se me cierran las cortinas. Sí se siente uno cansado y así como que, ay, ya me estoy durmiendo. A veces así es la vida cristiana. Ay, ya me estoy durmiendo, Señor. Necesitamos unas cachetadas espirituales, unos zapes, para que no nos durmamos ahí. Señor, fortalécenos. Fortalécenos en este tiempo, en este mundo, en esta vida, para hacer todo lo que necesito hacer y que tú me has encomendado que yo haga. Allí es donde ese versículo funciona. Filipenses 4:13, que todo el mundo se lo sabe. Todo lo puedo en Cristo que me ¿qué? Claro, para cumplir su propósito, para hacer su obra. Claro. No todo lo puedo en Cristo para fortalecerme a mí solito, no, sino para hacer las buenas obras de las cuales hablamos hace rato. Él nunca me va a desamparar, nunca me va a dejar. El Señor que es mi ayudador, dice en Hebreos. Tengo muchos versículos que no los vamos a poder leer. Todo eso, tenemos herencia que el Señor nos ha dado. Somos más que vencedores, dice la palabra de Dios. ¿Por medio de quién? De aquel que nos amó. Cuando dice en 2 de Corintios, este es maravilloso, ahí en 2 de Corintios 12, en el versículo 9. Pablo de repente se sentía débil, se sentía enfermo, se sentía derrotado. Él comprendió que ahí en su debilidad Dios se manifestaba. ¿Cuántas veces te has sentido así débil de decir, ay Señor, ya no puedo más? A veces cada lunes nos levantamos diciendo, ¿le seguimos o le paramos, Señor? En serio, hay veces que uno se agüita. Pero cuando los vemos aquí cada domingo decimos, vamos a seguirle, Señor. No ha sido en vano. Tu palabra no ha sido en vano, Señor. Sabemos que sigue transformando los corazones. Y me ha dicho, 2 de Corintios 12:9, Pablo hablando, bástate mi gracia. Cuando te has sentido débil, cuando te has sentido mal, cuando te has sentido que ya no puedes más, la palabra de Dios te dice, bástate mi gracia. Esa es una gran promesa en este mundo que está de cabeza el día de hoy. Señor, ¿qué puedo hacer por este mundo? ¿Qué puedo hacer con mis amigos que no andan bien? Con mis amigas que están trastornadas. ¿Qué puedo hacer, Señor? Mi familia que está toda desperdigada. ¿Qué puedo hacer? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahí donde tú te sientes débil, ahí Dios va a perfeccionar su poder. Ahí es donde vas a ver el poder de Dios para hacer esa buena obra, la cual nos ha encomendado de hacer en esta tierra. Amén. Así sea, así sea. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades,
ya con esto termino, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El Señor nos ha dado muchas promesas. Muchas promesas. Tenemos un abogado maravilloso, Él es. Dios siempre está, Dios no duerme, Dios no descansa. A veces pensamos que Dios se fue el fin de semana a descansar porque ya no me aguantaba o ya no aguantaba más. Dios no descansa. Dios es esa esperanza que tengo el día de hoy viva en mi corazón. Él me va a seguir protegiendo, me va a seguir guardando hasta que este mundo llegue a su fin. Y aquí termino con este versículo que les decía, Romanos 8, 35, 39. Lean por favor todo el capítulo en su casa, Romanos 8, 35 al 39. Y reflexionenlo por favor y subrayenlo con todos los colores que quieran ahí. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito en ese gran libro de promesas. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Siguiente. Antes, en todas estas cosas, somos ¿qué? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aquí Cristo está hablando de uno de los profetas. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Siguiente. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, que Señor nuestro. ¿Te da gusto este? Nada te va a poder separar del amor de Cristo ni de sus promesas. Nada. Todo depende de nosotros. Depende si estás viendo con tus ojos carnales o con los ojos de la fe. Decía por ahí hace mucho un escritor, poeta, sí. Decía, era francés. Es el que le sigue después de la Biblia, este es el libro más vendido, se llama El Principito. Antoine de Saint-Exupéry decía, lo esencial, o sea, es invisible para los ojos. O sea, lo que realmente es importante no lo puedes ver. Yo creo que lo sacó de la Biblia. Solo se puede ver bien con el corazón. Ahí es donde quiere el Señor actuar en nosotros. Lo esencial no lo vas a poder ver, es por fe. Lo esencial es confiar en el Señor, confiar en la vida eterna, confiar en sus promesas. Pero tenemos que verlas con los ojos del corazón. La fe. Tenemos que verla con la fe. Vamos a orar. Nada más vamos a poner algo de música para despedirnos, ¿sí? Señor, te agradecemos en esta hora por tu palabra, por tu amor, Señor. Sabemos que los que aquí estamos porque estamos confiados en que tú sigues haciendo la obra en nuestra vida, Señor. Que a pesar de que nosotros a veces no sabemos reconocerte, Señor, tú no nos pierdes de vista. Tú sigues poniéndonos, Señor, atención todo el tiempo, como hijos tuyos. Tú nos amas y nos quieres sostener todo el tiempo, Señor. Y nos vas a sostener todo el tiempo, Señor, hasta que tú completes la obra, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, Jesucristo. Gracias, Padre, por cada vida aquí el día de hoy. Gracias por cada vida que pueda sintonizar allá a través de las redes sociales.
Que tu palabra, Señor, siga corriendo hoy y siempre hasta que Jesucristo regrese, lo cual esperamos con mucha alegría, Señor, con mucha expectación. Ven pronto, Señor Jesús. Bendito seas. Amén. Chicos, que Dios los bendiga. Nos vemos Nos vemos por internet el miércoles. Ahí vamos a dar el mensaje del miércoles a través de la página de Semilla en Facebook. Que Dios los bendiga. No se vayan sin